10 de abril de 2025, estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. La Casa Blanca aclaró que los aranceles a productos chinos quedaron en 145% y no en 125% como se había anunciado previamente. Esto el mismo día en que Beijing informó que activó gravámenes del 84% a bienes estadounidenses. Wall Street abrió a la baja, contrario a los principales índices bursátiles europeos y asiáticos que repuntaron. La delegación estadounidense describió como constructiva la reunión con representantes de Rusia que se llevó a cabo en Turquía. Esto en un encuentro de normalización de relaciones entre ambas naciones que se produjo dentro del consulado ruso en Estambul. Tenemos reporte. Los sindicatos argentinos llevan a cabo una huelga de 24 horas. Se trata del tercer paro general en contra de las políticas de ajuste de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo, o CGT, la mayor central obrera. Los trabajadores aseguran que la desigualdad social es intolerable y que el gobierno no atiende sus reclamos. Abrimos con noticias económicas. En un nuevo capítulo de la guerra arancelaria de Donald Trump, la Casa Blanca aclaró que los aranceles a China quedaron en el 145% y no en el 125% como se había anunciado previamente. Esto en la misma jornada que Beijing activó gravámenes por el 84% a los bienes estadounidenses. Desde Beijing, el Ejecutivo tiende la mano a otros posibles socios como la Unión Europea, donde numerosos países no están dispuestos a aliarse con el principal enemigo comercial de Estados Unidos. Estados Unidos, por razones egoístas, ha utilizado los aranceles como arma para ejercer una presión extrema y buscar beneficios egoístas, lo que ha infringido gravemente los derechos e intereses legítimos de todos los países, ha violado gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio, ha dañado gravemente el sistema multilateral de comercio basado en normas y ha socavado gravemente la estabilidad del orden económico mundial. La posición de China es clara y coherente. La puerta está abierta a las negociaciones, pero este diálogo debe llevarse a cabo en pie de igualdad y basarse en el respeto mutuo. Si Estados Unidos opta por la vía de la confrontación, China luchará hasta las últimas consecuencias. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de relacionarse con China. La batalla comercial sigue impactando los mercados. Wall Street abrió el jueves a la baja con su principal índice, el Dow Jones de Industriales, cayendo un 1,97%. Un descenso que se pronunció con el pasar de las horas. Los números rojos llegaron solo un día después de la esperanzadora jornada del miércoles, en la que la bolsa de Nueva York vivió una recuperación histórica por la pausa arancelaria anunciada por Donald Trump ese mismo día. Justamente esa pausa en la imposición de gravámenes durante 90 días hizo que la Unión Europea anunciara una medida recíproca con la intención de negociar con la Casa Blanca, lo que generó un repunte de los índices bursátiles europeos. Esto al tiempo que asesores de la administración Trump indicaron que actualmente conversan con 15 países con el objetivo de llegar a nuevos acuerdos comerciales. Diego Bassani nos trae los detalles. La Unión Europea pausa sus contramedidas contra Estados Unidos este miércoles, luego de la decisión de Washington de detener por 90 días la implementación de tarifas generales. El bloque económico ha decidido detener por el mismo periodo el paquete de impuestos arancelarios que había decretado contra algunos productos estadounidenses. La Comisión Europea ha expresado su deseo de poder negociar con la Casa Blanca y lograr mantener relaciones comerciales cordiales con la administración Trump. Queremos negociar, queremos hablar. Apreciamos que hayan traído esta pausa sobre los llamados aranceles recíprocos y nosotros, a su vez, estamos pausando nuestras contramedidas propuestas para tener el máximo espacio para consultar con nuestros Estados miembros, con nuestras industrias y negociar con Estados Unidos. Estamos listos para hacer tratos. Por su parte, desde la capital estadounidense, varios asesores de la presidencia han asegurado que se encuentran conversando directamente con 15 países para renegociar las condiciones comerciales bilaterales. Los funcionarios del gobierno Trump señalan que esperan que en las próximas semanas se logren acuerdos para poner en una mejor posición a Estados Unidos.
Ayer tuve conversaciones cordiales con la presidenta de Suiza. Nos han informado que hay unos 15 países que han hecho ofertas explícitas que estamos empezando a considerar y decidiendo si son lo bastante buenas para presentarlas al presidente. Esperamos que en las próximas 3 o 4 semanas se produzcan bastantes desplazamientos de líderes mundiales a la Casa Blanca. Entre tanto, Stephen Miran, otro de los economistas de cabecera de Trump, ha dicho que la Casa Blanca está aplicando una estrategia en la que está comprando tiempo para poder negociar mejores condiciones para sus productores. Vamos ahora a Estambul, donde se llevó a cabo el primer encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en su intento por restablecer las relaciones entre ambas naciones. Funcionarios del Departamento de Estado calificaron la reunión de constructiva, al tiempo que el embajador ruso para Estados Unidos señaló que las conversaciones hacen posible progresar en la normalización diplomática. Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió desde Estambul. Como positiva y un paso adelante en la normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Así lo ha catalogado hoy mismo el embajador ruso en Washington, Alexander Darchiev, quien ha encabezado la delegación rusa en Estambul en una reunión de 6 horas junto con una delegación estadounidense en la que se ha hablado de la posible reanudación de las relaciones de los dos países, la reapertura de sus embajadas en las dos capitales y también el recomenzamiento, probablemente en el futuro, de los vuelos directos entre los dos países. Esta reunión en Estambul es la segunda en menos de un mes entre estas dos delegaciones para continuar con el proceso de normalización empezado por el presidente estadounidense Donald Trump y la tercera, de hecho, desde que Trump es el presidente de Estados Unidos desde enero de este mismo año, y ha ocurrido precisamente el mismo día en el que ha tenido lugar en Emiratos Árabes Unidos, no en Estambul, un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. Rusia ha recibido un contrabandista de productos microelectrónicos que ayudó durante varios años enviando estos productos desde Chipre a Rusia para que Rusia los utilizase con su ejército en su invasión en Ucrania. A cambio, Washington ha recibido una ciudadano ruso-estadounidense, trabajadora de un spa en Moscú, que fue detenida hace varios años en Moscú por supuestamente traición al haber entregado $50 a una ONG estadounidense de ayuda humanitaria a Ucrania. Se desconoce cuándo ocurrirán las siguientes reuniones en Estambul. Las relaciones no han sido aún normalizadas, pero se espera que pueda ocurrir en los próximos meses y semanas, sobre todo después de los mensajes del presidente estadounidense Donald Trump, que ha dicho en varias ocasiones que desea normalizar relaciones tanto políticas como económicas y de hecho reunirse él personalmente con su homólogo ruso Vladimir Putin. Hablamos de la guerra en Ucrania. El Kremlin acusó a Kiev de haber lanzado 11 ataques contra infraestructura energética rusa en la noche del miércoles, cuando rige una tregua que protege estas instalaciones. Además, el ejército ruso aseguró haber tomado una nueva localidad ucraniana en la región de Sumy. Por otra parte, Ucrania defendió haber derribado 49 misiles rusos de los 145 que lanzaron las fuerzas de Moscú anoche. A esta hora no hay novedades sobre las conversaciones de paz a largo plazo que el gobierno de Vladimir Putin rechazó la semana pasada, alegando que la propuesta estadounidense no resolvía los motivos de raíz del conflicto. Pero el gobierno de Volodymyr Zelensky informó que mañana retomarán negociaciones con la Casa Blanca sobre el acuerdo de minerales. Y los ministros de Defensa europeos mantuvieron un encuentro este jueves en el marco de la denominada Coalición de Voluntarios, que discute sobre el posible despliegue de tropas para asegurar cualquier alto el fuego en Ucrania. Esto mientras todavía no hay avances significativos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos. Gran Bretaña y Francia encabezaron las conversaciones en las que participaron unos 30 países. Este es el primer encuentro de esta coalición, impulsado por Londres y París a nivel de ministros de defensa. Tenemos objetivos claros para Ucrania. Primero, garantizar cielos seguros. Segundo, garantizar mares seguros. Tercero, apoyar la paz en tierra. Y cuarto, apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas para que se conviertan en su propia fuerza disuasoria más fuerte. Vamos a la Franja de Gaza porque el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el jueves que el ejército avanza en la fragmentación del enclave, mientras presiona a Hamás para que libere a los rehenes aún en su poder. Desde el colapso de la tregua en marzo, el ejército israelí trabaja en una estrategia que divide el territorio, desplaza más población y ahora confisca áreas para la creación de zonas de seguridad. Jesús Yajure nos cuenta en este informe.
Israel avanza en la fragmentación de la Franja de Gaza. En el marco de su ofensiva contra el enclave palestino, el ejército israelí anunció una estrategia de asedio que ha desplazado a más palestinos, fragmentado el territorio y que además prepara la confiscación de áreas para anexarlas a una zona de seguridad. El objetivo declarado, aislar a Hamás y lograr la liberación de rehenes. El ejército está eliminando terroristas, localizando y desmantelando infraestructuras y desmembrando la Franja de Gaza, incluso en lugares como el corredor Morag, donde no hemos operado hasta la fecha. La población de Gaza está siendo evacuada de las zonas de combate y muchas áreas están siendo ocupadas y añadidas a las zonas de seguridad del Estado de Israel, dejando a Gaza más pequeña y aislada. Pero, ¿cuál es la estrategia y cómo afectará a los palestinos? Veamos. En abril, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la creación del corredor Morag, nombrado tras el antiguo asentamiento de colonos judíos situado entre Khan Yunis y Rafah, que fue evacuado en 2005 tras el plan de retirada israelí del entonces primer ministro Ariel Sharon. En 2003, el ejército construyó el corredor de Netzarim y dividió el enclave en dos bloques, norte y sur. En 2004, tomó el control del corredor Filadelfia en la frontera con Egipto y ahora planea separar a Rafah de Khan Yunis y considera la demolición de todos los edificios para crear una zona de seguridad. Estamos dividiendo la franja y aumentando la presión paso a paso para que nos entreguen a nuestros rehenes y mientras no nos los entreguen, la presión aumentará hasta que lo hagan. Estamos decididos a lograr los objetivos de la guerra y actuamos con firmeza. Desde el fin de la tregua, Israel lleva a cabo una estrategia de acorralamiento contra Hamás, bombardeando escuelas, hospitales y centros de distribución de alimentos. La fragmentación del territorio, evacuaciones masivas reiteradas y ataques contra civiles y personal humanitario, además del bloqueo de ayuda humanitaria, son la base de las acusaciones por crímenes de guerra contra Israel y miembros de su gobierno. Vamos a Argentina, donde avanza el tercer paro nacional de 24 horas convocado por la CGT, el principal sindicato del país. Los ciudadanos protestan contra las políticas de Javier Milei e indicaron que exigen mejores condiciones laborales y denuncian que el precio del ajuste aplicado por el gobierno lo están pagando los trabajadores. Desde Buenos Aires nos amplió nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Bueno, sobre la llegada al paro, creo que lo mencionabas, hay un reclamo muy fuerte por parte de la CGT, la principal central sindical, pero también otras centrales de trabajadores y sindicatos respecto a lo que son los ingresos de los trabajadores que consideran que no están alcanzando, sobre todo llegando luego de meses y meses de inflación muy alta que por suerte ha sido controlada parcialmente en los últimos meses, pero los sindicatos señalan que sigue siendo insuficiente. El acatamiento, bueno, a mis espaldas algo se puede ver, hay circulación de vehículos particulares y también, y esto es clave, de los buses urbanos, aquí se llaman colectivos. El sindicato de los conductores de colectivos decidió no plegarse, dice porque está en un proceso de conciliación obligatoria con el gobierno. Sí lo hicieron los, por ejemplo, de los trenes y del metro. De los trenes es clave porque para llegar a la ciudad de Buenos Aires desde las afueras mucha gente lo hace en tren y se hace muchísimo más difícil llegar en bus. También impactó, por ejemplo, en bancos y en otras reparticiones estatales. En lo que respecta a educación, algunas escuelas están abiertas, otras no. Y en lo que respecta al comercio también, y es algo que se puede ver aquí alrededor de donde estoy yo, que es una de las principales avenidas comerciales de la ciudad de Buenos Aires, hay una parte importante de comercios que están abiertos, algunos cerrados. Y hay un detalle que es importante recalcar respecto al acatamiento. Hay un porcentaje muy grande de la población, en torno al 35-40%, que es trabajador informal y por lo tanto no depende directamente de estos sindicatos ni está amparado por los sindicatos que convocan a la protesta. Y eso también en algún punto impacta e incide sobre el nivel de acatamiento de estos paros en este contexto de la Argentina actual, donde, como digo, la informalidad es muy alta. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más información.